10. Análisis personalizado. Jesús. Jesús es uno de los más de 30.000 niños involucrados en el crimen organizado. Redim, 2011. Al hablar con él y escuchar con detalle su relato, es imposible no tener sentimientos desbordados ante la falta de protección que vivió al ser niño y los actos atroces que cometió a tan corta edad. Podría ser muy fácil juzgar a Jesús por sus delitos, homicidios, torturas, la captación de otros niños en la delincuencia organizada, pero este caso nos invita a la reflexión donde estábamos, como adultos, como sociedad, como autoridades, como sistema educativo y de protección a la niñez, cuando un niño de 12 años escapa de su casa para ir con un cártel y entrenarse como sicario, en que le fallamos a Jesús y a los otros 60 niños que en esa ocasión se encaminaron al cerro a su entrenamiento para convertirse en armas de guerra. Jesús no escapó de su casa por violencia, como vemos en muchos casos parecidos al suyo. De hecho, contaba con factores protectores para evitar conductas antisociales como no violencia familiar, buena relación con la nueva pareja de su mamá, nadie de su familia consumía sustancias, apoyo y atención por parte de su madre, apoyo por parte de su familia extendida, talento para una actividad deportiva. Pero contaba con dos factores de riesgo de mucho peso cuando tomó la decisión de unirse al cártel: la asociación delictiva y la idealización de los criminales. Asociaciones delictivas. Desde los 12 años, empezó a reunirse con adolescentes mayores que ya consumían algún tipo de sustancia ilícita y cometían alguna conducta antisocial. Muchos de ellos fueron captados por la delincuencia organizada. Al principio, Jesús los veía como sus amigos y, meses después, regresaban con los lujos y el poder que él tanto añoraba. Pensamiento antisocial. Desde pequeño, admiraba el tipo de vida de los narcotraficantes y tenía un especial gusto por las narcoseries. A los 12 años, decide unirse al cártel y sale de su casa persiguiendo ese ideal, ese narcosueño en el que tendría mujeres, dinero, drogas, armas y poder. Ese deseo destruyó su sueño de ser futbolista y lo convirtió en uno más de los sicarios que tanto daño están haciendo a nuestro México. El factor anterior se relaciona con las necesidades criminógenas mencionadas a lo largo del libro, en especial el pensamiento antisocial, ya que esas actitudes o pensamientos procriminales justifican la violencia, la identificación criminal, admiración a criminales, y el rechazo de la autoridad. En cuanto a esto último, la experiencia que Jesús tuvo con la autoridad está inmersa en un continuo círculo de corrupción y contubernio entre la supuesta autoridad y los delincuentes. Desde los 12 años, Jesús observa que los policías, en lugar de buscar el bien común y la seguridad de todos los ciudadanos, se dejan corromper por los narcotraficantes y, peor aún, trabajan para ellos, confiscando armas a los contrarios para entregárselas. En una ocasión, los policías lo levantan, lo secuestran, lo llevan a un cerro y lo torturan con sus propias armas. Por otro lado, cuando llega a ser comandante, una de sus funciones era negociar con los del estatal e informarles de todos los movimientos que iban a hacer, cuándo atacarían, a quién, qué cargamentos de drogas y armas traerían, etc. El concepto de autoridad que Jesús percibe e introyecta a sus 14 años es muy distante al del deber ser. Abuso de sustancias. Otro factor de riesgo que se observa desde muy temprana edad es el consumo de sustancias, origen principal por el cual Jesús comenzó a desinteresarse por la escuela y comenzó a juntarse con pares antisociales, asociación delictiva ya mencionada. Ambos factores, más la presión social a la que se expuso cuando lo invitaron a trabajar en el cártel, fueron determinantes en la decisión de llevar su vida por ese camino. Por otro lado, la edad en la que Jesús comienza a cometer conductas antisociales, 12 años, es un factor de riesgo importante a considerar. Como su cerebro sigue en etapa de maduración, hay situaciones a las que estuvo verdaderamente expuesto, el lóbulo prefrontal no ha terminado de desarrollarse, lo que tiene un impacto directo sobre la concentración, planificación, capacidad de anticipación respecto al futuro inmediato, visualización de consecuencias de sus actos, razonamiento, impulsividad, moralidad, habilidades sociales, personalidad y regulación de emociones. Los adolescentes, al tener las funciones cognitivas aún en desarrollo, son demasiado moldeables, malleables e influenciables. Por eso, los menores de edad son la presa perfecta para los grupos de la delincuencia organizada. Lo anterior se ejemplifica de una manera perfecta en el momento en que Jesús baja del adiestramiento. Él se autopercibe como una persona completamente distinta. En unos meses, cambia toda su percepción de la vida y los valores, sube a la sierra antes del adiestramiento con una visión de la vida y baja de ella con principios y valores antagónicos por completo a los que le enseñó su familia durante 12 años. Las características de los adolescentes, mencionadas en el párrafo anterior, aunadas a las complejas circunstancias sociales, familiares y a la muy deficiente actuación gubernamental, han simplificado la captación de menores de edad por parte de la delincuencia organizada, que fácil se la estamos poniendo a los dirigentes de los cárteles. Solo se presentan ante un joven, le proponen su reclutamiento, las familias aceptan o no tienen las herramientas para oponerse, el gobierno no hace nada y la sociedad prefiere ignorar el problema. Así fue el caso de Jesús, aun con una familia que se oponía a su unión al cártel, ganó el deseo de tener poder, dinero y armas. Un deseo que llevó la vida de un niño de 12 años hasta la cárcel. Ni la escuela,
ni la estructura social, ni las instituciones encargadas de proteger a los menores, estuvieron presentes en ese momento para constituir un factor protector y prevenir su captación. Jesús, a diferencia de otros adolescentes en conflicto con la ley, durante todo su relato, refiere haber sentido compasión y empatía por los demás, culpa y remordimiento. El primer asesinato lo marcó, y conforme asesinaba y torturaba con más frecuencia, busca su ascenso rápido a comandante, para dejar de ser el autor material de los crímenes y así pasar a dar órdenes para ejecutar y no tener que hacerlo con sus manos. A los 13 años, esta compasión y empatía lo llevan a un punto de inflexión donde duda si quedarse o seguir dentro del cártel, prefiere quedarse, ya que de lo contrario, siente que lo matarían y que no tendría forma de defenderse. Este sentimiento de tener mayor seguridad en el cártel que fuera de él, demuestra su percepción sobre México, la autoridad, las instituciones y, en general, del gobierno, en quien no ve ningún punto de apoyo. Reinserción. El pronóstico en cuanto a la reinserción social de Jesús es complejo. A lo largo de su discurso se observan sentimientos reales de culpa, arrepentimiento y ganas de salir adelante, pero su personalidad, su manera de relacionarse con las personas, el liderazgo que tiene y la falta de límites a lo largo de su vida, son riesgos importantes. Jesús admira el poder, le gusta la buena vida y sabe manejar un equipo. Al analizar qué herramientas de reinserción deberían fomentarse en él, se busca mucho que pueda ejercer su liderazgo de forma positiva y cortar por completo amistades pasadas relacionadas al cártel. Incluso, se habla de un proceso de reubicación en otro estado, donde pueda empezar desde cero, formando nuevas relaciones. Estos dos aspectos son claves para hablar de una reinserción exitosa con Jesús. Aspecto jurídico. En cuanto a lo jurídico, en el caso de Jesús, resulta considerable el hecho de que lo hayan sentenciado también por el delito de delincuencia organizada que, de conformidad con la ley en la materia, consiste en, cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Los delitos a los que se refiere el párrafo anterior son terrorismo, secuestro, trata de personas, delitos contra la salud, robo de vehículos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando, defraudación fiscal, tráfico de personas, tráfico y acopio de armas, delitos ambientales y los relacionados con hidrocarburos. El delito de delincuencia organizada es de competencia federal y su existencia depende de la comisión de alguno de los delitos señalados, no es de naturaleza autónoma. En este sentido, las penas van de los 8 a los 40 años de prisión, dependiendo del delito subsidiario y correspondiendo las penas más altas a quien desempeña un rol de dirección, administración o supervisión en la estructura criminal. Resulta de gran relevancia que el artículo 5 de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada ordena que las penas previstas aumenten en una mitad, cuando se utiliza a personas menores de edad para cometer cualquiera de los delitos en ella previstos. De nuevo, se desdibuja la línea entre víctima-victimario, de las niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos delincuenciales y se evidencia la ausencia de una política de Estado en la que el interés superior de la niñez rija las decisiones coyunturales. También es propio señalar que, como en el caso de Jesús, con frecuencia los niños que una vez fueron reclutados, con el tiempo se dedican a reclutar a sus pares, generándose un círculo difícil de romper. 11. Análisis personalizado. Gustavo, a diferencia de los otros 5 adolescentes, Gustavo nunca se unió a ningún grupo de delincuencia organizada, ni se sentía atraído por las conductas antisociales que estos grupos realizaban. Pero consideramos necesario incluir su caso dentro del libro por lo siguiente. Gustavo es el fiel reflejo de miles de adolescentes mexicanos que se encuentran inmersos en sociedades conflictivas y eso los arrastra a situaciones que comprometen su futuro, sin importar la medida de internamiento que se le dictó, 4 años y medio en un centro para adolescentes. El delito de Gustavo fue nacer en un territorio con completa exclusión social y una ausencia total de Estado de Derecho, ser hermano de 3 adolescentes integrantes de un cártel de delincuencia organizada y, por último, haberse involucrado en el secuestro de la persona por la que se le aprendió, aún actuando desde la ignorancia de pensar que lo que hacía no era parte del delito. Gustavo nació en una familia mexicana con una exclusión social fuerte, no había servicios en su casa ni calles pavimentadas y llevan generaciones viviendo en situaciones de pobreza por las pocas oportunidades laborales. Los ciudadanos del pueblo y la ranchería de Gustavo encontraron una forma de ingreso en la siembra de amapola y marihuana. Esta actividad no está criminalizada dentro de esa sociedad y se acepta como una forma de vida. Es decir, la producción de amapola y marihuana no está mal vista, aunque el consumo sí. El conflicto con esta actividad inicia cuando hay una modificación en la venta tanto de amapola como de marihuana. Antes del nacimiento de Gustavo y mientras era pequeño, las personas vendían lo que producían al que se los comprara, pero con el paso del tiempo los cárteles empezaron a apropiarse de esas zonas y nadie que no fuera de ese lugar podía comprar ahí. Aunado a lo anterior,
el vacío de un poder legal y legítimo se va acrecentando hasta el grado de que, al no existir un gobierno que regule y haga cumplir la ley, dicho poder es tomado por los grupos de la delincuencia organizada y, en respuesta a ello, por las autodefensas. Gustavo crece en una sociedad en constante conflicto interno en el que se lucha por el poder económico, político y social. Por un lado, están los grupos de la delincuencia organizada que, diversificando los delitos, ya no solo se dedican al comercio con drogas, como lo hacían en un principio, sino que empiezan a apropiarse de territorios en los cuales adquieren el poder a través del miedo y la fuerza, cobran derecho de piso por tener una casa, un negocio o un terreno, secuestran, matan y, en general, establecen todas las reglas con las que esa comunidad se tiene que regir. Por otra parte, los habitantes de diversos territorios mexicanos que se encuentran en las mismas circunstancias han tomado dos caminos diferentes. El primero es obedecer y hacer todo lo que los delincuentes les digan. El segundo es tomar las armas y defender sus tierras, bienes y familias. Este segundo, un grupo de ciudadanos, se ha armado y ha formado movimientos pereligers conocidos como autodefensas. Gustavo nos ejemplifica cómo su pueblo estaba cansado de que les dijeran qué hacer y cómo vivir, por lo que comienzan a reunirse en asambleas para organizarse y enfrentar al poder existente. Por supuesto, esto no tiene cabida en un estado de derecho en el que la ley y la autoridad están por encima de los deseos y las normas individuales o grupales que algunos intentan establecer. Lo anterior sucede porque el gobierno no cumple con proporcionar a los ciudadanos la seguridad y la certeza jurídica y porque las instituciones en general, no solo las relacionadas con la justicia, se encuentran en un estado total de descomposición. Tomando en cuenta todo lo anterior, cuando Gustavo es amenazado, él y sus padres deciden que lo más conveniente para su seguridad es irse a vivir a otro estado, por lo que debe dejar su trabajo, escuela, se encontraba cursando segundo año de preparatoria y residencia con su familia y hermanos. Después, toda esta problemática social también lleva a la familia de Gustavo a dejar su casa y sus tierras. Deciden no unirse ni a los grupos de autodefensas, ni a algún grupo de delincuencia organizada, por lo que se encuentran en total indefensión y en constante peligro de ser víctimas por no querer acatar las normas impuestas, porque una familia tiene que abandonar todo lo que ha construido por años y buscar en otro lugar un medio menos violento, porque un joven cuyo mayor deseo es seguir estudiando debe interrumpir sus estudios para no verse amenazado, porque un conjunto de ciudadanos tiene que tomar las armas y defenderse. La respuesta la encontramos en las palabras de Gustavo: el poder no lo tiene el gobierno, sino los cárteles. Ellos tienen todo el poder y dicen cómo se van a hacer las cosas y cuáles son las leyes. Asociaciones delictivas. A diferencia de tres de sus hermanos, Gustavo decidió constantemente no unirse a ningún cártel ni a un grupo de autodefensas. Quería seguir estudiando y llegar a ser militar, decimos, constantemente, porque recibió muchos ofrecimientos por parte de la delincuencia organizada a través de sus tres hermanos, quienes llevaban tiempo viviendo en la ilegalidad y perteneciendo a un cártel. Gustavo comenta que sí le llamaban la atención los lujos que ofrece esa vida, pero veía que eso era muy temporal y circunstancial porque, en realidad, vivían en constante guerra y tenían que esconderse en la sierra. Este joven tiene un factor protector, la capacidad de ver más allá de las recompensas inmediatas que trae consigo el narcotráfico. Esa capacidad, aunada a su carácter y amor por los estudios, le permite no unirse al cártel de manera formal, pero indirectamente recibe algunos beneficios del cártel, como vivir en la casa de su hermano que sí pertenecía. Después se ve inmerso en la dinámica delictiva familiar, pues a cambio de dinero acepta rentar una vivienda, sabiendo que era con la finalidad de algo ilícito, aunque no se haya involucrado directamente. No es nuestro papel poner en tela de juicio la medida dictada a Gustavo ni hablar sobre su culpabilidad en el secuestro al que se le vincula, solo intentamos presentar al lector la realidad de este adolescente desde otra perspectiva, mostrando factores de exclusión social que distan de la realidad de todos los que lean este libro. Aspecto jurídico. En cuanto a lo jurídico, Gustavo fue acusado por el delito de secuestro como coautor. Jurídicamente, esto se entiende como que su participación fue acordada con anterioridad y resultó fundamental para que se pudiera concretar el delito. Por el mismo hecho que a su hermano le correspondieron 60 años de condena, a Gustavo le impusieron 4 años 3 meses. Más allá de la diferencia punitiva, que de ninguna manera se debe entender como un ánimo de criminalizar a la niñez de nuestro país, lo alarmante en el caso de Gustavo es la ausencia absoluta de Estado de Derecho en múltiples regiones de nuestro país, que además son azotadas por la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono institucional. La dinámica imperante en las zonas serranas del suroeste de nuestro país ha acorralado a comunidades enteras a subsistir entre la ilegalidad, la marginación y las estructuras criminales que arrasan todo a su paso, llegando a extremos como incorporar a los habitantes más pequeños a los grupos de autodefensas, bajo la consigna de que, si ellos no defienden a los suyos, nadie lo hará, y, en efecto, las autoridades y las instituciones se suman a la violencia sistemática a través de su indiferencia. Incluso mediante la colusión y la corrupción, en un país como México, en donde cada día escala más la violencia, la incidencia delictiva y donde no hay una estrategia clara para revertir la situación,
se hace un urgente llamado a atender las causas de raíz. De conformidad con el estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, realizado por Reinserta, solo 26% de las personas adolescentes concluyó su educación básica antes de la reclusión, en más de 60%, el ingreso familiar mensual era menor a los 7,000 pesos, y 1 de cada 4 adolescentes refiere haber padecido hambre. Por otra parte, 2 de cada 3 adolescentes tuvieron acceso a un arma de fuego en su comunidad y 7 de cada 10 tuvieron contacto con un grupo delictivo de la zona en la que habitan.